Entonces, siendo 28 de abril, vamos a dar inicio a esta nueva sesión que ya corresponde pues a la quinta y última evidencia que corresponde a la competencia de bases de datos. Entonces recordemos que esta competencia contaba con 3 resultados de aprendizaje. El primer resultado de aprendizaje contaba con 2 evidencias, que básicamente era en la primera evidencia hacer un modelo entidad-relación. La segunda evidencia básicamente era crear el modelo relacional a partir pues de un lenguaje o un lenguaje de especificación mucho más técnico, que era el modelo relacional. En la tercera, en el segundo resultado de aprendizaje ya incluía pues todo el tema de manipulación de los datos a través de un lenguaje que correspondía al lenguaje SQL. El cuarto taller, el tercer resultado de aprendizaje es respecto, tiene 2 evidencias. La primera era un video de prueba y funcionamiento de una base de datos no SQL. La sugerida era MongoDB. Y pues hoy iniciamos ya la última evidencia denominada video con pruebas y resultados de acceso. Esta sesión la vamos a dividir en 2 partes, bueno, 3 partes de hecho. En la primera vamos a hacer la explicación del taller, es decir, de la evidencia que va a quedar planteada el día de hoy. En la segunda parte vamos a desarrollar el contenido que corresponde pues a este resultado de aprendizaje, a esta evidencia, para que ustedes lo puedan desarrollar. Vamos a revisar pues con los conceptos teóricos, pero lo vamos a hacer de una manera muy breve, es decir, vamos a tratar de sintetizar todo de la manera más sucinta, o sea, más resumida posible. Y como tercera parte vamos a hacer pruebas ya directamente sobre el lenguaje SQL, es decir, vamos a hacer la ejecución de los diferentes conceptos que vamos a aprender el día de hoy. Entonces van a ser 3 partes. Primera, explicación del taller. Segunda, la explicación magistral. Y la tercera, una explicación práctica. Entonces vamos a iniciar con la explicación del taller. Recuerden pues que iniciamos resultado de aprendizaje número 3, consta de 2 evidencias, la que lanzamos el día martes y la que inicia hoy día jueves. Ambas son videos, es decir, lo que presentaron el día martes, para los que los presentaron, y hoy corresponde a videos. No hay que hacer talleres, hay que hacer videos haciendo ciertas explicaciones. Bien, entonces vamos a explicar el video para la sesión del día de hoy. Entonces, hay que hacer un video nuevamente estilo captura de pantallas, en la cual a ustedes se les va a dar un modelo relacional. Esta imagen que ustedes ven aquí, que me confirman por favor si lo están viendo, consta de 2 entidades o 2 tablas, pues si ya lo quieren ver como dentro de una base de datos. Esas 2 tablas constan, la primera de 4 atributos y la segunda consta de 3 atributos. Yo sé que ustedes están viendo 4, pero un atributo nos vamos a dar cuenta que no hace propiamente parte de la caracterización de la entidad publicaciones, sino es un atributo que nace de una relación. Entonces tenemos dos entidades, una con 4 atributos, la otra con 3. Entre esas 2 entidades hay una relación uno a muchos, que la podemos ver con la línea punteada. Sabemos que es mucho porque acá está el triangulito y sabemos que es 1 porque acá están las 2 rayitas. Como parte de la relación, pues entonces hay un atributo que es artificial, es decir, se construye a partir de la relación, no a partir de la caracterización de la entidad, que es usuarios ID. Entonces ahorita de hecho lo hacemos y lo revisamos para que nos demos cuenta. Entonces, una entidad usuarios, una entidad publicaciones, ahí está en la especificación de los atributos, está también
las restricciones de dominio, es entero, es varchar, tiene longitud 45 caracteres, tenemos una llave principal que es ID de usuario dentro de usuarios, tenemos una llave principal en publicaciones que es ID de publicaciones y tenemos una llave foránea dentro de publicaciones llamada usuario ID, que relaciona ID de usuarios y usuarios ID de publicaciones. Una relación mucho a unos, que significa que una publicación puede ser escrita por un único usuario y un usuario puede escribir muchísimas aplicaciones. Entonces, primera parte del trabajo, tienen que generar ese modelo de datos. Entonces, bien, primer punto, hay que crear una base de datos llamada Glocks. Recuerden que en la tercera sesión, cuando nosotros hacíamos la explicación de un conjunto de sentencias que se llaman las DDL, las Data Definition Language, nosotros especificábamos cómo crear eso, por ejemplo, con el Create Database, que es el comando para crear una base de datos. Igual lo vamos a ver ahora. Vamos a crear las DDL, el Data Definition Language, el segundo conjunto de sentencias. Esto lo podemos hacer con MySQL Workbench. Él nos va a permitir, a partir del modelo relacional, que lo vamos a hacer gráficamente, generarnos el código necesario. Ahí nos va a crear las tablas, va a definir los atributos, va a generar las relaciones, va a generar las llaves principales, las llaves foráneas, etc. Entonces, segundo punto está crear el SQL DDL. La tercera parte hasta la séptima parte tienen que ver con un conjunto de sentencias que se llaman CDL, que son las Control Data Language. Algo que nosotros hemos venido haciendo es ingresar a las bases de datos. Generalmente, cuando uno hace la instalación, uno utiliza un usuario por defecto. Generalmente es el usuario root. Y ese usuario tiene todos los permisos dentro de una base de datos. Pero eso es una muy mala práctica de diseño, que nosotros tengamos un único usuario que ingrese con todos los privilegios a nuestra base de datos. Entonces, entre el punto 3 y el punto 7 se nos va a pedir crear usuarios con unos permisos específicos. Y a partir de esos usuarios o con esos usuarios, nos van a pedir que hagamos una serie de operaciones y que documentemos resultados. Entonces, por ejemplo, en el punto 3 se nos pide que creemos un usuario que se llama admin.db, que tenga tres permisos: insertar, actualizar y consultar. En MySQL o en MariaDB o en la mayoría de los sistemas gestionadores de base de datos, los permisos se dan por operaciones. Es decir, que el insertar equivale a la sentencia insert. El actualizar corresponde a la sentencia update y el consultar corresponde con la sentencia select. Entonces nosotros vamos a crear un usuario que pueda hacer uso de las sentencias insert, update y select. Posteriormente nos piden que nos autentiquemos con este usuario, con el admin.db, e intentemos insertar tablas. El resultado de esta operación debe ser exitosa porque el usuario tiene como permisos poder insertar datos. El punto número 4 nos piden que con el mismo usuario admin.db intentemos borrar un registro de una tabla. En este caso, el resultado de esa operación debe ser un error, en la cual la base de datos nos informe que el usuario no tiene permisos de eliminar datos. Si se dan cuenta, solo está insertar, actualizar, consultar, pero no está eliminar. Entonces, el punto 4, ingresar con ese usuario, insertar datos. Punto 5, insertar con ese usuario, borrar datos. En el punto 4, debe poder insertar datos. En el punto 5 debe aparecer un error en el cual diga claramente que el usuario no puede borrar datos porque no tiene permiso. En el punto 6 y 7 es más o menos lo mismo. Se debe crear un usuario que se llama ReadB. Entonces, ese usuario solo va a tener permisos para usar la sentencia select. Y a partir de ese usuario, con la 7, nos piden que nos autentiquemos y
intentemos insertar datos. El resultado de esa actividad debe ser un error en el cual el sistema nos diga que el usuario ReactDB no puede insertar datos porque no tiene permisos. Entonces miren que el taller es bastante sencillo. Como es un video y este video va a ser relativamente larguito, puede tener entre 10 a 15 minutos, pues se recomienda que ustedes usen su cuenta de Micena y publiquen el video en la plataforma YouTube, así como yo les comparto los videos de las grabaciones. Yo cada vez que finalizo una sesión con ustedes, el video que creo lo subo a la plataforma YouTube y lo que les comparto es el enlace. Asimismo, ustedes deberán publicar el video y compartir un enlace. Entonces, ¿qué debe mostrar el video? Tienen que hacer un video donde se vea la implementación de los CDL, los Control Data Language, o sea, crear usuarios y asignar permisos a usuarios. Esos son los Control Data Language. Los DL, que son Data Definition Language, es crear la base de datos, crear las tablas, crear los atributos de las tablas, crear las relaciones. Y el DML serían los Data Manipulation Language, son mostrar los insert que ustedes van a utilizar en los puntos 4 y 7, digo en los puntos 4 y 7, los update que lo van a usar en el punto, el insert en el 4 y 7, en el 5 y en el 7, en el 5, y en el 5 el delete, o sea, esos son insert, delete, select, son los definition manipulation language. Bien, ese es el taller. ¿Dónde vamos a publicar el taller? Todas las actividades o las evidencias cuentan con un código. En el caso del video de pruebas y resultados de acceso es el GA3 220 50 11 13 AA5, o sea, la actividad número 5. Nos vamos a ubicar en el menú de herramientas, contenido del curso. Vamos a buscar proyecto, el menú proyecto, pues cuando salga proyecto. O está lento mi internet o está lento la plataforma del CEN. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? ¿O me escuchan intermitente? No, señor, se escucha bien. Listo, en proyecto, módulo 3, guía de aprendizaje 03, y vamos a buscar el código GA3 220 50 11 13, actividad 5, AA5. Le damos clic allí, esperamos que cargue, pues en esta pantalla que está como lentica, pero bueno, esperamos que cargue. Y aquí vamos a encontrar el taller, que es el que les acabo de mostrar, y el instrumento de evaluación. Siempre les pido que lean el instrumento de evaluación, porque así saben qué es lo que yo les voy a evaluar a ustedes en el video. Por ejemplo, muestra las inserciones de datos, muestra la creación de usuarios y asignación de permisos, muestra las pruebas de integridad referencial. Esos son los elementos que yo evalúo y que ustedes deben estar en capacidad de mostrar en ese video. Céntrense en los indicadores que se utilizan para la evaluación. Listo. Aquí, en el nombre de la actividad, le van a dar evidencia y suben su evidencia. Como siempre, recuerden, un video de YouTube. Preguntas, dudas acerca de la evidencia. No se preocupen qué tema vamos a ver a continuación. Pero respecto a la evidencia, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen dudas respecto al video? ¿Tienen dudas respecto al link? ¿O dudas respecto a algo? Pues se los escucho. Bien, entonces como no hay dudas, prosigo. Voy a hacer un cambio de red, puede ser que me desconecte un momentico, pero pues será segundos, pero es para efectos de funcione mejor. Listo, entonces voy a cerrar por aquí. Bien. Y voy a cerrar por acá. Bien, entonces vamos a comenzar con la segunda parte. En la segunda parte vamos a hacer la explicación magistral del tema para que ustedes
puedan desarrollar la actividad. Bien, este taller en sí mismo es una recopilación de lo que ustedes ya hicieron en el taller número 3, porque ustedes ya trabajaron con Data Definition Language y ya trabajaron con Data Manipulation Language, es decir, las sentencias para crear y definir bases de datos y elementos dentro de las bases de datos como tablas, relaciones, atributos, y ya trabajaron con el conjunto de sentencias, cómo hacer un select, cómo hacer un update, cómo hacer un delete, es decir, cómo insertar datos, cómo modificar datos, cómo borrar datos. Entonces, en cierta medida, ustedes ya tienen 2 de 3 elementos para poder realizar el taller. Hace falta un elemento adicional y es conocer los data manipulate, digo, los DSL, los data control language. Bien, dentro del curso, digo, contenido del curso, no, es la página del SENA la que está lenta. Ya me di cuenta, porque ya cambié de red y esta es una red más rápida. Y seguimos igual, pero bueno. Dentro del contenido del curso, ustedes van a encontrar un recurso formativo. Ahorita miramos, si no nos carga, pues no importa. Listo, aquí en el contenido del curso vamos a encontrar en proyecto, en módulo 3, en material de formación, un recurso formativo que llama pruebas de validación de bases de datos. Les voy a regalar el link porque de ese link yo no les coloqué en los anuncios. Los voy a regalar por acá por el chat. Listo. De ese contenido, yo quiero que ustedes se centren en el capítulo 2. Esto ya lo harán por su cuenta. Igual en la tercera parte yo ya les haré en las prácticas, pues utilizaré conceptos que están, que hacen parte de esta temática para que podamos avanzar. Listo, entonces le vamos a ver contenido. Uy, sí, eso está horrendamente lento, ¿saben? A ver, clic aquí, a ver si me abre por acá, más bien. ¿Alguien me puede comentar si está? Ah, bueno, eso es lo que les iba a preguntar. Johanna, vos te está acá dando rápido, que ahí sí tengo dudas frente entonces a mi conectividad. Bueno, ahorita hago algo para intentar subsanar eso. Bien, entonces dentro de este recurso formativo que mientras cargue, pues cargará, hay el capítulo número 3. En el capítulo 3 vamos a encontrar una compilación de las sentencias importantes para la realización del taller. ¿Cuáles son las? Hay 2 sentencias o 2 conjuntos de sentencias que son muy importantes. La primera, la de crear usuarios. La segunda, de asignar permisos a usuarios. Esas son las 2 más importantes. En las de crear usuario, entonces yo creo un usuario que pueda acceder a una base de datos. Entonces yo digo, voy a crear el usuario Camila, o el usuario David, o el usuario Frat, o el usuario Yesenia. Entonces yo puedo crear diferentes usuarios. Una de las características, y si ustedes recuerdan, de las características de las bases de datos es que tienen que ser concurrentes. Qué raro, esto sí. Me está llamando tremendamente la atención. Vean, miren que no me carga. Miren, dice que repositorio está tomando demasiado tiempo en responder. O sea, es un error. Allá. Es de un error del sistema, ni siquiera es un error mío, pero bueno. Cuando me cargue lo trabajaremos. Entonces, hay 2 conjuntos de la de crear usuarios y la de asignar permisos. En la de asignar permisos, entonces yo le digo a un usuario, usted puede hacer permisión de select, de update. ¿Será que es todo o solo es? Miren que ya carga rápido, pero los contenidos no. 3, material de formación.
Bueno, no importa, pues si no carga, igual yo les voy a hacer la explicación. Entonces, bien, hay dos conjuntos de dos conjuntos de sentencia, las de crear usuarios y las de asignar permisos. Esas las vamos a trabajar hoy y las vamos a trabajar paralelo al programa. Recuerden que para realizar este taller ustedes van a requerir tener dos cosas. La primera es una base de datos instalada en su computador, que puede ser MySQL o MariaDB, y la segunda van a necesitar vamos a necesitar ¿qué? Una herramienta de diseño, es decir, una herramienta de alto nivel que nos permita entrar y manipular los datos, aunque recuerden que las bases de datos también se pueden manipular por consola. Para la tercera parte que tengo preparada con ustedes, que vamos a hacer ya la prueba de taller, o sea, la prueba funcional, vamos a hacer el taller prácticamente, pues vamos a ir intercambiando, de tal manera que ustedes visualmente puedan observar. Entonces, bien, la primera parte del taller la vamos a arrancar. Entonces vamos a arrancar con la tercera parte porque esta vaina no funcionó y no les quiero hacer perder el tiempo. ¿Cómo se crea una base de datos? Empecemos por allí. ¿Cómo se crea una base de datos? Aquí tengo una consulta. Voy a empezar a cambiar de la manera de compartir. Toda una pantalla. No, esta no. Toda una pantalla. Ok. Sí, porque si no, esto se nos vuelve. A ver, acá tengo el taller. Ajá. Bien. Y acá tengo una consola. Listo. Taller a la izquierda, consola a la derecha. Alguien por ahí me mandó una fotico. Tienen que tener cuidado, reconocer que es una consola y que no lo es, ¿no? MySQL es el comando, -h, espacio es el argumento, recibe la IP, -u recibe el usuario, el root en este caso, y -p recibe una contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es mi contraseña. Listo, estoy en una consola de MySQL, ya dice MySQL, esto se llama prom, y si dice MySQL significa que ya ingresé, yo aquí ya no tengo que volver a hacer MySQL acá. O sea, MySQL no es un comando de MySQL, lo que quiero decir. ¿Ven? Dice, tiene errores en su sintaxis. Aquí ya es el lenguaje propiamente SQL. ¿Qué me dice cómo crear una base de datos? ¿Alguno de ustedes ha creado una base de datos? Con la sentencia create database. Exactamente. Entonces, el primer punto se llama crear una base de datos. Se los voy a mostrar de dos maneras, desde el ambiente gráfico y desde la consola. Entonces, create, espacio, data, voy a escribir en mayúsculas. Créate, y en español, en lectura en español, ¿no? Créate database. Y el nombre de la base de datos. ¿Cómo se debe llamar esta base? Blocks. Y todas las sentencias SQL terminan con punto y coma. Créate, espacio, database, espacio, blocks. Le doy Enter. Y me dice que no puedo crearla porque ya existe. La voy a borrar. Drop. Si la palabra créate es igual a crear, drop es igual a borrar. Bueno, ya borré la tabla, listo. Créate database block. Blocks. Y le dice, mire, consulta o query OK. Eso significa que algo debió pasar. Si le digo el comando show databases en plural, punto y coma, enter, me dice que aquí en efecto está blocks. Mírenla aquí. Voy a crearme otra base de datos. Una que se llame Andrés. En minúscula, para Andrés. Enter. La creó. Le voy a decir que me las muestre. Y aquí, en efecto, está Andrés. Voy a ver si puedo hacer un poquito más grande la letra para que ustedes lo puedan ver mejor. Esperen un momentico que esto se me bajó muchísimo. De cuadrar esta consola sí se me vuelve un problema a mí. Está demasiado grande. Ya. Aquí. Listo, si no pierdo pues dónde está mi prom.
Listo, entonces miren que aquí creó Andrés. Entonces, create database es una sentencia del grupo de sentencias CDL. Ahora bien, queremos verlo cómo lo hacemos en un entorno gráfico. Aquí tengo un entorno gráfico. El entorno gráfico pues es más sencillo, mucho más sencillo. En este caso, pues yo estoy utilizando una herramienta que se llama GDSQL, pero igual es análoga a MySQL Workbench, sino que por alguna razón a mí no me está funcionando MySQL Workbench para manipular los datos. Entonces, mire, aquí está Andrés, la base de datos Andrés, y aquí está la base de datos Blocks. Miren, Andrés acá y Blocks acá. Quiero crear una base de datos nueva, pues simplemente le doy clic derecho, Create New, y aquí dice en alguna parte, acá por ejemplo, aquí, Create New, y por aquí dice Database o Database. Me sale un cuadrito y le digo base de datos, por ejemplo, Mauricio. Y miren que acá, a mí me gusta este como herramienta de aprendizaje, ¿no? Muestra el comando asociado a crear una base de datos. Entonces, crear una base de datos. Listo. Primer punto chuleado. Segundo punto. Crear a partir de este modelo, es decir, del modelo de relacional, la estructura de pues el Data Definition Language. Lo vamos a hacer con Workbench. Pues lo vamos a hacer de la manera fácil. MySQL, por acá lo tengo que tener. MySQL Workbench. Uno tiene las herramientas para utilizarlas, ¿no? Entonces vamos a esperar que me abra, si es que me abre. Y lo vamos a utilizar. Voy a usar el MySQL Workbench porque voy a dibujar, ¿no? Vamos a esperar a ver si arranca. Ah, ya arrancó. Aquí tengo MySQL Workbench. No me gusta que quede tan grande. Eso es. Además que no me queda en el video. ¿Ustedes ven un cuadrito azul en la pantalla con como con unas esquinas rojas? Sí, señor. Ah, bueno. Lo que está dentro de ese cuadrito azul es lo que sale en el video. Lo que no está en el cuadrito azul no sale en el video. Entonces, por eso me toca a veces cuadrar y mover, es para que pueda salir en el video. Entonces, vamos a escoger la opción de modelo relacional, que es la que está acá. Y vamos a crear un nuevo modelo. Aquí en el más. Y voy a crear un nuevo diagrama. Listo. Diagrama sencillo. ¿Qué necesito? Dos tablas. Una, dos. Y simplemente, pues, le doy doble clic. Me aparece el menú de las tablas. A ver, hasta aquí. Exactamente. Entonces, la tabla 1, ¿cómo se llama? Usuarios, ¿cierto? Y le doy un enter para que tome los cambios. Primera columna, ¿cómo se llama? ID usuarios. ¿Y es de qué tipo? IN. Y es primary key. Listo. ¿Cuál es la segunda? Nombre. ¿De qué tipo? Varchar. Ok. ¿Cuál es la tercera? Correo. ¿De qué tipo es varchar? Listo. ¿Y cuál es la cuarta? Contraseña. Contraseña. Listo. Miren que es exactamente la misma. Sí. ¿Sí lo pueden ver? A ver si la podemos hacer un poquito más grande. A ver, para que sea visualmente más... Listo. Allí tenemos una. Y vamos con la segunda. Voy a colocar por acá. Entonces, doble clic. Le doy en donde dice table, acá. Le voy a dar el nombre. Publicaciones. Y enter. ¿Cómo se llama la primera? ID publicaciones. Listo. Recuerden lo que les dije. Usuario ID no es un atributo de publicaciones, así que no lo voy a colocar. Ese es un artificio que van a
a partir de la relación. Entonces tengan en cuenta eso cuando ustedes lean un diagrama relacional, ¿no? Título, un bar chart de 45. Y tiene un contenido que es de tipo test. Entonces busco el tipo test. Entonces, test. Listo, de tipo test. Ya tengo mi segunda, listo. ¿Qué tengo? Una tabla, una entidad usuarios, una entidad publicaciones. Tabla usuario, 4 atributos, una primary key del primer atributo, que es el identificador. Una segunda tabla, publicaciones, 3 atributos, un atributo, listo. Ahora bien, aquí aparece la de la línea punteadita, y es una relación muchos a unos. Aquí está 1 a 1 punteadita, 1 a 1 punteadita, 1 a 1 sólida, 1 a muchos sólida, muchos a muchos sólida, y una que yo creo que eso es para columnas existentes, es decir, si ya existe, si yo he graficado este como un atributo de este y utilizo este, él va a identificar que ese es la relación. En este caso, no. Vamos a coger esta relación. El 1 a muchos, entonces, selecciono el muchos, selecciono el 1. Y se crea artificialmente este atributo. Miren, de color rojito. Ahora que si ustedes le quieren cambiar el nombre a este atributo, pues se lo pueden cambiar. Eso no se van a... porque acá aparece usuario ID y acá aparece usuario ID. Y usuarios pues simplemente se lo cambian y ya. Pero el foreign key sigue existiendo, miren que está de la tabla usuarios, un foreign key a usuario ID de la tabla publicaciones. Digo, de publicaciones a usuarios. Entonces miren que aquí está, eso no pasa nada que ustedes le cambien el nombre. Listo, ya tenemos el mismo dibujito, pues si lo quieren ver así gráficamente, tengo el mismo dibujo. ¿Qué debo hacer en este momento? Pues entonces debo crear los el DDL, el Data Definition Language. Entonces me voy a Database y le digo sincronizar modelo. Si alguien sabe una manera mejor de hacer esto, pues se lo agradecería, pero de momento lo sé hacer así. Entonces le digo sincronizar modelo. Aquí me aparecen los datos de conexión de la base de datos. Le doy siguiente, él se conecta a la base de datos, bueno, hace cosas, me dice que aquí me selecciona un esquema, ¿no? O sea, los esquemas, yo le puedo decir, vea, yo creo una base de datos que llama blocks, métalo allí. Y ya me generó, me dice que ya me generó el modelo. Aquí, esto es, bueno, aquí me está generando dos cosas que no tengo la menor idea. Entonces le voy a decir que esto lo ignore y esto lo ignore para que no me va a salir estas dos cosas. Y aquí ya me sale el código de lo que yo quiero. Entonces le voy a dar next y ya tengo el código. Entonces, esto es lo que me interesa. Esta parte de acá lo puedo obviar, los set. Lo mismo de los de acá. ¿Qué me interesa? Esta partecita de acá. Entonces, vamos a copiar esto. Entonces le digo, create table. Y, bueno, si a ustedes les funciona, ustedes falta con decirles SQL y él debe funcionar, ¿no? Me dice que hubo 4, cuando yo hago esto, yo no sé por qué me genera algún tipo de error. Pues la verdad es que tampoco le he cacharreado mucho. Bueno, entonces, sincronizar el modelo. Bueno,
ahí está, le digo que lo tiene que hacer en la base de datos. En la base de datos blocks, bueno, nets, esta vaina que la ignore, le digo que actualice el modelo, ignore. Ahí está, update modelo. Listo. Apa, le embarré. Source, listo. Update source, update. Sino que esta ya me la tiré. Bueno, este es el código que yo copio y lo puedo ejecutar en una consola de comandos. Una consola de comandos puede ser la que ustedes abren acá como consola de comandos o en mi caso, la que yo hablo acá como consola de comandos. Aquí ya debe haber algo en Blocks. Yo ya sincronicé algo y ya me debe haber... Ah, bueno, en este caso no hay nada. A ver, no hay nada, no. Bien, Andrés fue que la metí, no. Bien. Listo. Esos comandos, pues yo los copiaría en la consola de comandos. Esperen un momentico. Hagámoslo bien para que nos quede bien. Entonces le vamos a decir que sincronice el modelo. Vamos a generar las opciones. Esperen, yo... listo, le vamos a dar siguiente, vamos a seleccionar acá, vamos a seleccionar una base de datos, en este caso quiero que sea blocks, le digo nets, y le digo nets. Si aparecen errores como esto, o cosas, yo le digo aquí ignorar e ignorar. Y ya me genera el código. Entonces, estas cosas son las que debo crear. Sino que aquí tengo un error, ¿no? No sé por qué razón, miren que no me sincroniza usuarios. O sea, no me muestra es que esto está haciendo un poco de cosas que no sé. Bueno, entonces esto es lo que yo copio o guardo y copio acá en una consola de comandos como esta, pego y ejecuto. Aquí no me va a funcionar. Aquí no me va a funcionar por varias cosas. La primera es porque estoy haciendo una referencia a una tabla que no existe. Blocks en este momento no tiene ninguna tabla, debería tener alguna tabla inicialmente para que pudiera existir. Sino que yo no sé por qué no me sincroniza la otra tabla. A ver, vengan, yo miro, a ver, encuentro la razón. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a cambiarle de nombre vamos a cambiarlo a Mauricio, que sé que está vacía la fija. Opa, ¿y esto qué? Ah, bueno, miren esta más fácil. Vamos a copiar usuarios, entonces le voy a decir copy SQL en clipboard. Sí, porque o si no, y la voy a pegar acá. Listo, miren. Créate tabla si no existe, usuarios. Y le digo ejecute. Entonces me dice que usuarios ya existe, entonces aparece acá. Listo. Pero, es que me lo está copiando en una base que no quiero. Bueno, quiero que me la copie aquí. Listo, ahora sí ya. Dice hay un error. Ah, ya sé cuál es el errorcito. Me comí una comillita cuando la pegué. Listo. Se creó la tabla, le voy a dar a actualizar y aquí debe estar mi tabla. Ay, casi que no. Listo, ya tengo una tabla. Eso lo hubiese podido hacer en una terminal como esta, ¿no? Yo le puedo dar clic derecho. Bueno, antes de poder pegar una cosa como esta, yo tengo que, momento, voy a salirme de acá. Que quiero que le voy a eso. Clear, eso. Voy a nuevamente a conectarme, es que no quiero que me muestre el final de la hoja. Listo. Yo le digo show database, databases, listo. Y yo debo seleccionar con el comando use. Yo para poder trabajar en una base de datos por consola, primero tengo que trabajar una base de datos. La que me piden trabajar es blocks. Entonces, use blocks.
tables, punto y coma, y me dice qué tablas hay allí. Entonces yo aquí podría también pegar el código SQL, miren, aquí está, voy a dejar hasta aquí, punto y coma, y darle Enter. Y me dice que fue creada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estos ya son cositas que ustedes se van a ir dando cuenta. Show tables. La tabla no me la está copiando porque cuando yo le coloco antes de la tabla el esquema, él me está creando esta tabla, pero aquí. Y yo quiero que me la cree acá, en blocks. Entonces, tengo dos opciones. O le quito mi DB, o le coloco la palabra blocks. Cualquiera de las dos. Blocks. Punto, enter. Listo, ahora sí, show tables. Y ahora sí ya tengo la tabla usuarios. Acá lo puedo ver también gráficamente. La tengo acá. Usuarios. Esto quedó mal, entonces esto sí la voy a borrar. Entonces, drop. Uno puede borrar tablas en entornos visuales, simplemente clic derecho, eliminar, o si lo quiero hacer por acá, utilizo la palabra drop table y el nombre de la base de datos, que quiero digo de la tabla, blog usuarios. A ver, blogs usuarios. Listo. Ahora sí, mostrarte, ya me muestra usuario. Listo, necesito ahora la segunda tabla. Entonces, publicaciones, clic derecho, copy, SQL, clipboard. La voy a pegar acá, la publicación. Puedo hacer cambios antes de pegarla. Voy a borrar esto que no me sirve. Y le voy a decir que hay una relación. Esto tampoco me sirve. Aquí. Listo, hay una relación a la tabla usuarios que ya existe. Esto y no es necesario. Yo lo quito porque a mí no me gusta el exceso de código, pero ustedes lo dejan tal cual. Entonces le digo pegar, ya tengo la segunda tabla y le digo enter. Me dice que hay un error de sintaxis en algo que es en el foreign key, o sea, en el constraint foreign key, en esta parte de aquí. Todo esto, toda esta parte de acá, todo esto no me lo está reconociendo. Y eso pasa por las diferentes versiones de MySQL. Yo tengo una versión relativamente viejita, muy viejita. Entonces, voy a quitar todo ese constraint para que me cree esto. Listo. ¿Y ahora qué pasó? Listo, ya me generó la tabla. ¿Cómo lo sé? Porque cuando le dé a actualizar acá, voy a ver la tabla. Entonces, blogs, publicaciones y usuarios. Pero si se dan cuenta, bueno, en este caso no me... Recuerden, a mí me pasa es porque estoy manejando una versión de MySQL muy viejita. Entonces voy a... pero en cada herramienta de diseño se puede. Entonces aquí yo puedo generar una foreign key. Yo le digo una nueva foreign key ¿entre qué? Entre la columna usuarios ID y el usuario, a la publicación es usuario, con ID de usuario y que sea del tipo cascada. Listo, y le vamos a dar save. Listo. Ahora ya existe. Ahí ya recuperé esa relación que no me pasó. Bueno, entonces, lo normal para ustedes es que cuando sincronicen su modelo, les pase, ¿no? O sea, ustedes cuando le digan sincronizar, pues para que no le tengan que hacer todas esas vueltas que di yo, ustedes simplemente aquí, en esta parte, muchos se pierden. Ustedes seleccionan la base de datos aquí y escogen la base de datos que previamente han creado, por ejemplo, blogs. Le dan siguiente, siguiente, siguiente y sincronizan. Y ustedes sincronizan.
Y eso ya debería ser suficiente para... ok. Target esquema. O sobreescribir. Esta herramientica así. Listo. Usuarios, publicaciones. Ahí está. A ver si funciona. Blogs usuarios. Pero yo quiero en blogs 2. A ver, vamos a ver si la podemos hacer. ¿Cómo harían ustedes? Ustedes seleccionan acá. Acá seleccionan el esquema que ustedes van a escribir, seleccionan blogs. Yo voy a seleccionar blogs 2 porque ya el blog la tengo ocupada. Y le digo override o sobreescribir objetivo. Le digo next. Y aquí está mi esquema. Y le digo next. Y execute. Listo. Bueno, él dice que lo ha hecho, pero con algunos errores. La idea es que a ustedes les pase sin errores. Vamos a ver qué fue lo que hizo acá en Block 2. A ver. Vamos a ver. Es que Block 2 ni siquiera existe. Bueno, pero sigamos o si no nos quedamos en un bucle infinito allí. ¿Cuál es el punto? Las herramientas de diseño nos generan código, sea como sea que lo utilicen. Si les genera dificultad con la sincronización, entonces clic derecho, copy SQL y en una consola la pegan como yo lo pegué acá. Si les sincroniza bien, pues no van a tener problema. Bien, vamos a abrir nuestra herramienta de diseño. Voy a cerrar esto porque ya no lo necesito. Entonces le voy a decir, ustedes si quieren salvan el proyecto, le voy a dar que sí. Y le vamos a dar cualquier nombre. Le vamos a dar un taller 5. Listo. Y chao. Bien. Entonces ya creamos esto, ya creamos esto. Ahora sí, vamos a la tercera parte del taller. Ya tenemos, a la segunda parte del taller. Vamos a hacer uso de las sentencias que son del CDL, del Control Data Language. Crear usuarios es relativamente sencillo, tanto en MySQL Workbench como en... ¿Para qué lo cerré ahora sí? Ya vi que lo voy a necesitar otra vez. Ustedes pueden crear el usuario desde entornos gráficos simplemente seleccionando el botón crear usuarios. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tenía, bueno, ahorita miramos este. Aquí ya tenía, por ejemplo, este lo voy a borrar. Delete, sí, y admin db. Listo, los voy a borrar porque... Entonces, ¿qué hago? Me dice crear un usuario. Entonces, creo un usuario. Le voy a decir añadir un nuevo usuario. Se llama admin db. Aquí donde dice from o host, voy a colocar el público. Acceso desde cualquier parte. Uno sabe que es de cualquier parte porque es el símbolo de porcentaje. Y un password cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Esa es la primera parte. La segunda parte es actualizar los permisos. Los permisos se hacen por objetos de la base de datos. Los objetos, recuerden, son bases de datos, son tablas o son atributos de tablas. Entonces yo le voy a dar un nuevo objeto. Le voy a decir que a la base de datos blocks, que es la que yo creé, donde existen mis dos tablas, le voy a asignar permisos. ¿Qué permisos son? Insertar, seleccionar es el insert. Consultar es seleccionar, el insert es insert y el insertar y el actualizar sería el update. Selecciono los permisos y le digo save. Y miren que me generó un usuario. Eso a través de consolas gráficas. Lo mismo pasa con MySQL Workbench. O sea, no importa cuál use. Me voy a conectar a la base de datos de aquí. Y el password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya no me va a complicar con eso. Listo. Todas las herramientas manejan
comandos más o menos equivalentes. Entonces, aquí ustedes van a encontrar alguna opción, sino que ya me olvidé por dónde están las opciones de los usuarios. Momento. No. Los que han utilizado MySQL Workbench, ¿se acuerdan cómo crear esos, los usuarios? Aquí está. Aquí donde dice Administration está User and Privilege. Entonces selecciono el User y el Privilege. Listo, lo siento. Entonces aquí donde dice User and Privilege, ustedes pueden crear usuarios de la misma manera. Miren. Aquí está el usuario que acabo de crear. Entonces aquí ustedes crean usuarios. Entonces yo le digo añadir cuenta, añade a cuenta. Le digo un nuevo usuario, por ejemplo, Andrés, que se conecte desde host, es el password, y una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Y aquí están los roles administrativos. Roles administrativos es como un conjunto de permisos que ellos ya tienen predefinidos, pero para efectos del taller nosotros vamos a dar esquemas privilege. Select. Entonces le vamos a dar, perdón, toca primero crear el usuario, en este caso, aplicar, vamos a ver, ¿cómo dice? Autenticación tipo, ¿qué pasa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me admite password tan simples, Dice, bueno, vuelvo y le repito, yo tengo una versión de SQL que tiene problemas para trabajar con Workbench. Aquí está el estándar. Este sí es. A ver, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver si lo aplica, no. Ah, bueno, parece ser que está cortica. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver si ya lo toma. Ah, bueno, me dice que maneje letras, minus 2, 3, 4, 5, 6. C. 4, 5, 6, C. Vamos a ver si lo crea. Uy, no, esto está más. A ver, una contraseña más compleja. Ahora sí, me di un string. Listo, creo el usuario. Dice error creando la cuenta, Andrés. El password tiene o podría tener o debería tener un número hexadecimal de 16. O no, ya me estresa esto. El punto es que ustedes sí lo pueden hacer con MySQL Workbench. ¿Cómo lo hacemos por consola? Por consola es relativamente fácil también. Nuevamente voy a salir de acá para... Bueno, entonces, me ingreso a la base de datos, me ubico dentro de una base de datos. Entonces, en este caso voy a usar blocks, entonces con el comando use. Y una vez esté en la base de datos, pues entonces voy a empezar a crear. Un usuario se crea con el usuario create user. Acá debe estar drop create, aquí está. Aquí está, y lo vamos a copiar de acá. Listo, create user. Entonces, ¿qué recibe? Recibe un usuario y un dominio.
Entonces, el usuario y el dominio se separan con la arroba. Entonces, el usuario es el nombre de usuario. Entonces, por ejemplo, Andrés. Y el dominio es de dónde se me van a conectar. Yo puedo colocar una IP, es decir, definir desde dónde exactamente se van a conectar, o si digo desde cualquier parte. Cualquier parte es el símbolo del porcentaje. Identify, by y la contraseña. Entonces, esta sería la secuencia de comandos para crear el usuario. Yo le voy a dar crear. Miren que el usuario se creó, pero es un usuario que, aun cuando exista, no tiene permisos. Por cuanto ese usuario, si bien existe, no puede acceder. Entonces, la segunda parte de la creación de un usuario es la asignación de permisos. Entonces, ¿cómo se hace la asignación de permisos? Entonces, la asignación de permisos se hace con un comando que se llama grant. Entonces, le digo cuáles son los comandos que va a poder hacer usar select, insert, update, y después de los comandos tengo que decirle dónde y luego desde dónde. Entonces, ¿dónde? Me dice que este usuario va a poder hacer eso dentro de la base de datos blocks, y dentro de la base de datos blocks cualquier cosa. Recuerden que los permisos son por objetos. Entonces, el punto asterisco es punto cualquier cosa. Si yo quisiera un objeto en específico, entonces en vez del asterisco, podría colocar, por ejemplo, el nombre de una tabla. Por ejemplo, punto usuario. Eso significa que él va a tener permisos, pero en esa única tabla. Si yo coloco el asterisco, significa que son todos los objetos dentro de esta base de datos que se llama blocks. Recuerden que en una base de datos como yo, en un sistema gestionador como MySQL, como MariaDB, puedo tener varias bases de datos. Y aquí, ¿desde dónde? Es decir, el usuario y el dominio. Entonces, los permisos serán aplicados a esta base de datos, a todos los objetos, y los va a realizar el usuario que yo cree. En este caso va a ser Andrés, y se va a poder conectar desde cualquier parte. Y le doy Enter. Y ya creé los permisos. Hagamos, por ejemplo, de una vez el del punto 6. Entonces, este no es. ¿Dónde está el create user? Ya me lo comí el create. Pues copiémoslo de aquí. Entonces, voy a crear el usuario. ¿Cómo se llama? ReadB, ¿no? ReadB, que se conecte desde cualquier parte, y la contraseña es la misma. Listo. Y le vamos a asignar unos permisos al ReadB. Entonces, ¿qué le dice? ¿Pero cuáles? Solo select. En la base de datos blocks, en todos los objetos de la base de datos blocks, y el usuario va a ser ReadB desde cualquier parte. Y miren que ya he creado usuarios. Si yo me voy a una herramienta de diseño como estas, o como MySQL Workbench, miren que cuando yo voy a verificar los usuarios, ya de alguna manera empiezan a aparecer los previamente creados. Refresh. Es que está revert, ya listo. Refresh. Y miren que aquí está ReadB, y miren aquí está. Aquí, y miren este solo tiene select, y AdminDB tiene insert, select y update, y los demás están apagaditos. Entonces, o como esta herramienta de diseño, yo le doy acá, y aquí me va a mostrar, miren, ReadDB, que tiene los privilegios, select, solo select, y por acá está AdminDB, que tiene en la base de datos blocks, select, insert y update. Entonces, esas son las sentencias de control, o el control definition language. Entonces, son estas dos: create user y el grant.
para crear los usuarios. Bien, ya lo otro simplemente son pruebas de operatividad. Nos dice ingrese a una base de datos. ¿Cómo ingreso a una base de datos? Pues con el MySQL. Comando MySQL, -h, -u, pero aquí dentro del -u voy a usar el usuario que acabo de crear. Por ejemplo, el admin db -p. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se conectó. Si lo hago en MySQL Workbench, pues aquí sí es más fácil. Voy a hacerlo por acá. Voy a hacerlo por aquí. Aquí, por aquí. A ver, acá, en el home. Y voy a generar una nueva conexión. Mire, MySQL conexión. Entonces, donde me dice, entonces la voy a llamar usuario, el nombre que le quiero, ¿no? Admin db. Entonces, ¿cuál es el usuario? Ya no va a ser root, sino va a ser admin db. Y la contraseña que ustedes, 1, 2, 3. Yo le puse 1, 2, 3. Ah, no, este no es la contraseña. Es aquí donde dice almacene en Keychain, o en, yo no sé qué, pues, Keychain. Entonces la contraseña, yo les coloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espero que ustedes le coloquen contraseñas más fuertes. Ok. Y hago un test de conexión. Continuar. Me dice que la contraseña. Aceptar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Las pruebas de insertar, actualizar, consultar, la hago con la conexión del usuario que acabo de crear. Entonces, ahí lo acabo de crear. Tiene acceso a blogs. Miren que de aquí puedo ver las tablas. Publicaciones. Perdón. Publicaciones y usuarios. Aquí están. Entonces, ¿qué me dice? Por ejemplo, el punto 4, autentíquese. Esto es una prueba de autenticación, o esto que hice por acá es una prueba de autenticación. Luego, ¿qué dice? Inserte. Dice, inserte datos en las tablas. Entonces, lo pueden hacer de manera visual. Por aquí usted le da clic derecho y por acá le dice, bueno, aquí no me lo va a mostrar porque me sale un error, pero aquí yo podría, por ejemplo, miren, aquí es el DDL. Pero a mí no, por ejemplo, a mí no me muestra aquí que es este. Esto es lo que quería. Entonces voy a ingresar un dato. Entonces, un ID de usuario, por ejemplo, el mío. Entonces, Andrés Castillo. El correo amcastillo 8384 en micena.edu.co y una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Creo un registro y lo debería guardar. Entonces le digo aplicar. Entonces miren que aquí me sale el comando. Miren, el comando de insertar y le debería dar a aplicar. Listo. El script fue ejecutado correctamente. Close. Le voy a dar a actualizar acá. Por aquí está reload. Bueno, ya quedó ese. Aquí está. Aquí de las flechitas. Listo, ya tengo un usuario. Listo, vamos a crear un segundo usuario. Listo, entonces vamos a crear el usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pepe Sánchez. El correo pepesánchez@gmail.com. Contraseña 65432. Guardar. Listo, entonces le digo aplicar. Aquí me va a generar nuevamente el usuario, a Pepe Sánchez, y le digo aplicar. El script fue ejecutado correctamente. Listo. Miren que no importa por dónde me conecte. Yo voy a colocar use blocks. Ya cambié. Voy a dar show tables. Y voy a hacer una consulta select
que me muestre todo de la tabla from usuarios. Usuarios. Y miren que ahí me está mostrando lo mismo que agregué. Eso mismo yo lo puedo hacer por consola, ¿no? O sea, yo puedo hacer en los inserintos. Por ejemplo, miren que vamos a hacer siempre. Bueno, Michael, y ya me, listo. Entonces le digo, aplicar, y miren, en este caso yo no voy a sincronizar por aquí, solo voy a copiar el código de acá, copy, y voy a cerrar aquí. Esto mismo yo lo puedo hacer también por acá, miren, con el comando inserinto. Entonces aquí puedo colocar los datos. @gmail.com. Sánchez. Miren, uno afectado. Si yo voy a MySQL Workbench y le digo actualíceme, aquí está el de actualizar. Aquí le voy a dar rever, porque no quiero que me tome ese. ¿Y cómo uno hace para ese? Esperen un momentico. Eso tengo lo que no es. Listo. Listo, aquí está, mire, Pepe Sánchez, Michael Sánchez. Miren que no importa por dónde lo haga, sea por consola, sea por herramienta, lo va a permitir. Esos son los comandos de inserción y esa es la prueba que ustedes deben hacer. Punto número 5. Borre un registro. Miren que aquí está el botoncito de borrar. Ahí dice delete select rows. O sea, seleccione como las filas. Yo le voy a dar este. Y le voy a dar aplicar. Miren que aquí me aparece el comando. Igual lo voy a copiar, pero lo voy a sincronizar. Le voy a dar aplicar. Me dicen, se generó un error mientras se aplicaba el script SQL en la base de datos. ¿Cuál es el error? Miren, el comando delay fue denegado para el usuario. Admin debe. Ese es el error que les debe salir a ustedes. Este usuario no tiene permisos para borrar. Entonces, ese es el tipo de situación. Lo voy a hacer por la terminal. Paste. Y me... punto y coma. Perdón. Delay from aquí. Miren, dice comando delay denegado para el usuario. Es decir, que se está cumpliendo los permisos. Vamos a conectarnos ahora con otro usuario. Vamos a cerrar acá. Le vas a decir que nunca haga cambios. Me voy a cerrar acá. Listo. Y me voy a ir acá, al home. Y voy a generar una nueva conexión. Ahora, ¿con quién voy a generar una conexión? Con el usuario RIAD. Usuario RIADDB. Entonces, ¿cuál es el usuario? RIADDB. Story. La contraseña que le di a este usuario, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aceptar. Hago una prueba de conexión para saber que está bien. Me dice que es correcta y le digo OK. Y aquí tengo usuario RIADDB. Le doy doble clic. Él me dice, espere un momento y ya me genera una conexión. Nuevamente a la base de datos blogs. Voy a las tablas, voy a publicaciones y aquí donde aparece la tablita como con un rayo, digo aquí. Le doy clic allí y eso hace que me muestre los diferentes elementos que tiene contenido en la tabla. Entonces voy a coger un elemento, voy a intentar ingresar un elemento. Entonces como lo hice anteriormente. Entonces aquí vamos a darle un dato identificador, por ejemplo, 332211. Jorge Agudelo, por decirlo.
jorgeagudelo@hotmail.com y una contraseña CC5555. Listo, le doy aplicar acá. Él me aparece el código, lo voy a copiar porque a mí me interesa copiar este código para probarlo ahorita por consola. Y le voy a dar a aplicar. ¿Y qué me dice? Que hay un error. ¿Cuál es el error? Que dice que el usuario ReactDB no puede hacer uso de ese comando, del insert. Miren que con el usuario admindb podía hacerlo, con el usuario ReactDB no lo puede hacer. Por consola. Este no me genera, pero bien. Ya dice. Entonces voy a hacer conectarme ReactDB 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me faltó algo. Escoge la base de datos. Use block. Recuerden que la base de datos como es el marco de trabajo. O sea, yo tengo que tener un marco de trabajo ahora sí. Paste y pego. Entonces dice, el comando insert está denegado para el usuario. Voy a abrir por acá una nueva consola y voy a ingresar con el usuario MySQL -h 127.0.0.1 menos usuario admin db -p. Voy a conectarme, use blocks, punto y coma, y voy a copiar la misma sentencia. Miren que es la misma, no hay diferencia. En este caso, sí lo admitió, pero en este caso voy a pegar acá, no lo admite. ¿Quién me explica por qué? Porque ya estaría repetido la inserción del dato, ¿no? La columna, No, porque yo voy a... Bueno, eso podría ser una razón, pero en este caso no. Voy a cambiar un datico para que no sea el mismo dato. Voy a agregar un número. Acá. Sigue saliendo un error. ¿Por qué este usuario no puede insertar y este usuario sí? Aquí estoy con admindb, aquí estoy con el usuario ReactDB. Exactamente, Johan, muchas gracias. Es lo que acabas de decir. El usuario admindb tiene permisos para insertar usuarios, el usuario ReactDB no tiene permisos. Entonces, bien, para cerrar pues esta explicación, voy a hacer como un resumen rápido de los comandos que vamos a utilizar, para que a ustedes les quede bien. Y los vamos a organizar como por grupo de sentencias. Lo primero están los control data language, o sea, los SQL de control de los datos. Entonces, hay dos comandos muy importantes para el control de los datos. Voy a conectarme acá con el root porque si no, no me funcionan los datos. Eso es. Listo. ¿Cuáles son los dos importantes? Aquí lo voy a sacar de acá. El primero es el create user, este de aquí. Este de aquí. Primero es el create user, que me permite crear usuarios en la base de datos. Recuerden la sintaxis, ¿no? Create user y viene el usuario y el dominio, y luego vienen las palabras reservadas identified by y la contraseña. Eso es una sintaxis. Esa es la primera. La segunda, comando importante, son los grant.
gran. Listo. Luego del gran viene las palabras reservadas de los permisos que ustedes les van a dar al usuario. Entonces, ¿cuáles permisos pueden ser? Select, pueden ser delete, pueden ser update, puede ser insert, y, o si se quiere que sean todos, usaje, una palabra. Entonces aquí van los permisos. Entonces dejemos aquí, por ejemplo, select, update, delete. Ok, listo. Luego viene la palabra reservada on. Luego viene dónde va a ser aplicados los permisos. Recuerden que aquí se dan por objetos. El primer objeto son la o las bases de datos. Si selecciono la base de datos, entonces coloco el nombre de la base de datos. Si son todas las bases de datos, entonces asterisco. Lo normal es que uno asigne permisos por base de datos. Luego punto y el nombre del objeto dentro de la base de datos, que puede ser una tabla, puede ser una columna. Incluso pueden ser otro tipo de estructuras que aquí nosotros no vimos, por ejemplo, como los disparadores, como los índices, como los seriales. Pero bueno, entonces, punto y el objeto dentro de la base de datos. Lo normal, pues dentro de una base de datos es casi que colocar asterisco. Luego viene la palabra reservada to, y luego viene el usuario, @ dominio. El dominio es desde donde se va a conectar. Normalmente es el porcentaje. Esas son las dos sentencias más importantes del CDL. Para el Data Definition Language, entonces nosotros vamos a usar herramientas de modelado, como estas. Entonces, aquí tengo taller 5, lo ejecuto, y aquí tengo mi herramienta de modelado. Algunos les presento errores de sincronización, como me pasa a mí. Si les pasa errores de sincronización, lo que les recomiendo es que copien la sentencia SQL. Entonces aquí dice copy SQL clipboard, y van a la terminal y la pegan. Pues si tienen así como esto. Recuerden que todo tiene que terminar en punto y coma. Y le dan enter. Entonces, de las estructuras más importantes, o de las sentencias más importantes del DDL, Data Definition Language, está el Create Table. Eso es como la más importante, sino que la Create Table recibe el nombre de la tabla, luego abre paréntesis y recibe todos los argumentos, o sea, los atributos que va a tener. Aparte de los atributos, toca definir el dominio. Entonces digo, nombre del atributo, dominio y la restricción de no nulidad. Coma, siguiente atributo, coma, siguiente atributo, coma, siguiente atributo, y finaliza con el primary key, que es la llave principal. Es decir, le está diciendo que ID de usuario va a ser la primary key de esta tabla. Posteriormente, copio la segunda. Eso sí les da problemas. Si les sincroniza, pues perfecto, no tienen que hacer nada de esto. Cogen y pegan. ¿A mí qué me está dando problemas? Para que lo sepan ustedes de una vez. El constraint, todo desde aquí hasta acá, antes del paréntesis, todo esto, por alguna razón, me genera problemas. Por ejemplo, miren, me dice que hay un error de sintaxis en el constraint. Me dice que no puedo definir, o sea, que esto que hice aquí está mal. La verdad, no, bueno, aquí tocaría hacer una corrección, pero yo lo que hice, pues si les presento dificultades, es eliminar el constraint
todo el constraint acá, acá, acá. Miren, yo lo elimino. Dejo el último argumento, no puede terminar en coma. Por eso lo borro de acá, esa comita. Y le digo paste. Punto y coma y enter. Bueno, ya sé, es que aquí ya sé que... Esperen, yo hago un cambio aquí. Yo creo que va a ser esta palabra visible. A ver, paste. Punto y coma y perfecto. Miren, es por esta palabrita. Yo ya sabía que era esto. Esta palabra que dice visible, mi versión mi versión de MySQL no la recibe. Miren que aquí la tenía, miren, y aquí se la quité. Cuando se la quité, ya funcionó. ¿Será que si la sincronizo acá, modificando eso, será que puedo? A ver. Puede, instructor, cuando va a guardar el archivo en el SQL, sí, ahí le aparece, le permite borrar esa palabra, esa sentencia. Es una Ah, palabra reservada de la última versión de MySQL. sí, es que yo tengo, es que lo que pasa es que yo tengo, o sea, me tocó usar esta base de datos porque yo tengo otras aplicaciones funcionando acá. Entonces, esperen, voy a cambiar, voy a colocar blocks 2. No, esta base de datos, Andrés, override, que copie esto en Andrés. Eso. Le digo que ajá, aquí está el código, aquí está el código. Y mira que aquí, esta es, y no me la deja modificar, por ejemplo, mira, acá, aquí sí. Le voy a dar, quite esta, pegue para acá, y le voy a dar execute. Vamos a ver. No. Operación se ha completado con errores. Dice, Sigue apareciendo el visible. es que por este visible. ¿Y cierto que se lo quité? Bueno, tienen que quitarle esa palabrita. Vamos a ver si qué fue lo que me hizo aquí en Andrés. Vamos a ver, Andrés. Solo crea una tabla, ¿no? Sí, porque la otra tuvo problemas. Pero en mi versión es esa palabra reservada visible. Entonces lo voy a copiar así. Yo Vamos. tengo una duda. A ver, dime. Ahí en esa parte que dice el de producto entregar, tenemos que hacer la implementación por CDL y por DL, o solo la tenemos que hacer por DDL, por ejemplo, y mostrar que se está ejecutando por Si CDL. usted o sea, con que me muestren que ya existe así, yo no tengo que ver cómo la crearon. ¿Sí me entienden? O sea que yo ya pueda ver que en el video muestren las tablas. No es necesario que ustedes ejecuten los comandos. Lo que pueden hacer, por ejemplo, que les funcione por acá, pues genial. O sea, si ustedes hacen esto y en el video muestran esto, es decir, que ustedes lo que van a hacer es hacerlo por aquí, pues genial. A ver, aquí dice skip, bueno, copy en clipboard. Vamos a pegarlo acá. Yo quiero ver y lo voy a hacer aquí en Andrés. Paste. Yo quiero ver si esto funciona. ¿Sigue el visible? No, ¿cierto que no? No. Y miren que sin el visible sí funciona bien. Miren que todo lo hizo perfectamente. Miren, Andrés. Aquí están. Y ahora sí me las hizo. Ah, no, ese. Pero yo le quité el visible. Ah, no, aquí está este hijo de madre. Delete. Drop table. Yes. A ver. Y vamos a ver. ¿Y si está en la base de datos Andrés? Sí, Andrés. Vamos a ver. Pum, 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 pum. Ahora parece que sí, ¿no? No, usted tiene un error cerca. En la línea 1. A ver, pero veamos qué hizo. De todas maneras, quiero ver qué hizo. Ahora sí están las dos. Y vamos a ver si efectivamente tiene los constraints y todo.
Aquí está, vamos a ver el foreign key. Publicaciones, mírenlo, aquí está. Miren lo que aquí existe. Bien, algo que tengan en cuenta, los foreign key, ese foreign key, por favor lo declaran como no actualizado, en cascada, ¿no? O sea, aquí, cascada, cascada. En el código verifican que la actualización sea en cascada. O sea, aquí debe decir, aquí dice no action y aquí dice no action. Aquí cambien ese no action por cascade, así. Eso es para que se les preserve la integridad referencial. Pero sí, este coso visible es el que me... Aquí puedo guardar el archivo. Bien, entonces para efectos del taller. Pero termino aquí, entonces, los más importantes son el create table, que lo pueden hacer o las pueden generar a partir de las herramientas de diseño. Y para el Data Manipulation Language, ustedes van a usar el insert, el delete y el update, que son los mismos del taller 3, que ya más o menos saben la sintaxis. Bien, eso correspondería pues a este taller y con esto haríamos el cierre de la competencia de bases de datos. Ahora sí, los escucho. Preguntas. Fecha de entrega. Domingo. Si se dan cuenta, el taller es sencillo. Miren. Crear la base de datos es con el Create Database o clic derecho y crear base de datos. Vamos acá. Ustedes cuando se conectan. Ustedes cuando se conectan a una base de datos, por ejemplo, acá, a conectar con el root. Aquí donde dice esquemas, ustedes pueden crear una nueva base de datos. Créate aquí en Create Esquema, entonces mi esquema entonces lo vamos a llamar blocks 3 y aplicar. Ve, aquí está. Y ya les creo, mire, aquí está, block 3. O sea que eso ya lo tiene. Esto lo hacen con la herramienta de diseño. Aquí ya, digamos, fue muy fácil de crear. Yo me gasté... tengo con la diseño y básicamente lo que hago es exportar. Si le sincroniza bien, pues no hay problema. Si le sincroniza mal, pues hacen lo que yo. Simplemente generan el código y lo copian y lo pegan. Y le quitan esa palabra. Bueno, ustedes aquí datos de conexión, dejan esto tal cual está. Aquí en esta parte, ustedes seleccionan acá. Y aquí seleccionan la base de datos a la cual van a aplicar eso. En mi caso, yo le voy a decir que es blocks 3. Le digo next, le digo next, le digo next. Me genera el código. Si me genera problemas en la sincronización, pues yo simplemente quito esta palabra visible, copio todo esto, le doy copiar, me voy por acá, le doy pegar. Bueno, aquí me toca hacerlo parte por parte, ¿no? Listo. Aquí ya creo una y aquí creo la 2. Y ya, si me voy acá, no, usemos la herramienta que ustedes van a utilizar. Esta. Entonces, si me voy a aquí y le digo actualizar acá, Blocks 3 ya tiene sus tablitas. Publicaciones y usuarios. Miren, aquí está.
Si las quiero llenar, entonces simplemente le doy clic en la cojoncito con el rayo y empiezo a llenarlo. De hecho, hay maneras más fáciles de llenar con MySQL Workbench. Por ejemplo, miren esta. Se llama Form Editor. Él les genera un formulario donde donde pueden colocar, sino que aquí por el color de fondo no aparece, pero aquí se coloca el primer dato, el segundo dato, el tercer dato. Entonces, o lo hacen por aquí o lo hacen con el editor de formularios. Entonces, por ejemplo, 16, 944, 838, Andrés Castillo, AM Castillo, 8384, @mi.edu.com y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aplicar. Y aquí les genera el código. Si lo dejan así, lo dejan así. Si lo copian y lo pegan en la consola, pues lo copian y lo pegan en la consola. Como quieran. Si le digo aplicar, igual aquí me va a decir que el script fue ejecutado correctamente y significa que este ya tiene un dato. Mírenlo, aquí está. ¿Cuáles son las recomendaciones para que no para que no se van a confundir? Cuando ustedes hagan una conexión en MySQL Workbench, ustedes por cada usuario deben hacer una conexión. Por ejemplo, tengo una conexión para el usuario root, tengo una conexión para el usuario admin.db y tengo una conexión para el usuario react.db. Por ejemplo, ninguno de estos, por ejemplo, react.db no permite ingresar usuarios. Miren que si yo ingreso a esta conexión, voy a esquemas, voy a blogs, voy a tablas, voy a usuarios, le doy la cajoncito con el rayito y yo le digo ingresar un formulario 89 y le digo aplicar. Me dice que hay errores. Porque el usuario no tiene permiso. O sea, si me lo muestran de manera gráfica y todo lo hacen por la herramienta que lo pueden hacer, por mí no hay ningún problema. Pero sí en el video debe quedar que este tipo de errores se marcan. O si se sienten con más solvencia, lo pueden hacer por consola de comandos, que también es completamente válido. Ya, ¿cómo lo van a hacer? Ya depende enteramente de ustedes. O lo hacen absolutamente todo por las herramientas gráficas, que es válido, o lo hacen por consola de comandos. Cualquiera de las dos cosas para mí es perfectamente válida. ¿Se fue el sonido? Ah, lo siento. Sí, se fue el sonido. ¿Qué fue lo ultimito que me escucharon? Bueno, muchachos, les preguntaba, ¿alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces les contaba, ya con esto pues finalizaríamos la sección de hoy y quedaríamos pendientes para mañana. O sea, mañana nosotros tenemos clase de programación orientada a objetos, la de mañana sí va.
la del miércoles que yo les había informado, pues no había publicado el anuncio y por eso no podía ir a esa clase, pero va mañana. Este taller va hasta el domingo. Como se dieron cuenta, el taller es sencillo de hacer. Uno más se embolata pues en la explicación, pero realmente el taller es muy sencillo de hacer. Y máximo si se cuentan con herramientas como estas, como MySQL Workbench. Les decía que mañana vamos a cambiar la herramienta de comunicación. Hasta hoy vamos a trabajar con Google Meet. A partir de mañana y en lo sucesivo, al menos conmigo, vamos a empezar a trabajar con la herramienta Teams de Microsoft. No sé si la conocen. Esa aplicación, si ustedes se conectan desde un celular, requiere, digo, ese mecanismo de conexión, si se conectan desde el celular, requiere que ustedes bajen una aplicación que se llama Teams de Microsoft. Entonces, para que lo tengan presente y no van a tener dificultades mañana al asistir a clase. Por eso tienen un enlace larguísimo allí en la invitación. Entonces, no siendo más, pues les agradezco y quedo pendiente. Recuerden que mañana tengo horario de consulta toda la mañana. Para preguntas, dudas, inquietudes que tengan acerca de estos u otros talleres, pues estaré presto para atenderlos. Perdón, instructor, ¿para cuándo? ¿Mañana? ¿Para cualquier inquietud? ¿Mañana? Sí, señor. ¿A qué Todos hora? los viernes de entre 8 y 12 de la mañana. Ah, perfecto. 8 y 12 del mediodía, ¿no? Sí, gracias. Gracias, instructor. Feliz noche. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, instructor. Buenas noches.